Vamos a orar por la predicación, por el devocional y por la ofrenda. Darle gracias a Dios por su provisión, ¿verdad? Para con nuestras vidas. Soberano Dios, te damos gracias por el devocional. Bendice a Roberto, Señor, en su vida, Señor, en sus decisiones continuas. Y usa y sigue usando a este joven adulto. Bendice su vida, Señor, y su casa, y su familia, y sus planes, y sus agendas. Y te doy gracias, Señor, por este tiempo de alabanza como pueblo tuyo, donde nos reunimos para honrarte, para adorarte, para reconocerte en medio nuestro. Te suplicamos también, Señor, que bendigas a cada santo que se da cita aquí hoy. Tú conoces, Señor, la condición de cada corazón y la actitud de cada alma. Guárdanos de ser como iglesia y como individuos, personas de dos almas, de doble ánimo. Tu palabra dice que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y no es algo que te agrada a ti. De manera que tu palabra dice que cuando una persona así te pide, puede muy bien pensar que no recibirá cosa alguna tuya. Señor, tú quieres que nosotros creamos y confiemos en ti, porque tú eres confiable y has mostrado a través de los milenios que tú no fallas. Nosotros fallamos. Tu palabra dice que es de tus hijos que es la mancha, pero acerca de ti dice que tú eres la roca eterna, Padre, y que todos tus caminos son rectitud. Tú eres justo y tú eres recto. Y tú eres confiable y todopoderoso. Enséñanos a confiar en tu potencia y en tu carácter, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la mañana de hoy he titulado al mensaje que vamos a estar exponiendo Renovados para Conquistar, y está basado en el libro de Josué, el capítulo 5. Libro de Josué, capítulo 5. Este mensaje me vino al corazón. En la parte de atrás de mi casa hay un mango y ahí hay un patio. Y yo me siento allí en una silla a hacer tres cosas: a tomar un poco de sol por la mañana, a poner los pies en la tierra para hacer lo que se llama grounding, ¿verdad? Y a leer la Biblia al mismo tiempo. Y hago las tres cosas a la vez. Y meditar la palabra. Y luego que el Señor me lo dio, pues me metí. Cuando terminé ahí, fui a la oficina a escribir y a desarrollar, ¿verdad?, el tema de hoy. ¿Se está escuchando? Miren, vamos a leer este texto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdense, estamos en el libro de Josué, en el capítulo 5. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar a los hijos de Israel. Dice, y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esto es la causa por la cual José los circuncidó. Todo el pueblo
que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado, por lo que los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, la tierra que fluye leche y miel. Y los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra y los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe de los ejércitos de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Amén. Aleluya. Padre, gracias por este pasaje bíblico. Ahora te ruego que nos hables en el nombre de Jesús. En este pasaje se nos muestra el plan de Dios. Y se nos dice que el plan de Dios es profundo y trascendental. La palabra trascendental es que va más allá de ¿qué? De nuestra mente e imaginación. Amados, el plan de Dios siempre tiene que ver con las relaciones. ¿Se escucha bien atrás o no? ¿Sí? ¿Se escucha bien atrás? El plan de Dios siempre ha tenido que ver con las relaciones personales. ¿Cuál es el plan de Dios? Él ha buscado siempre un pueblo para relacionarse con Él y que camine en sus propósitos. Escuche bien, ese es el plan de Dios. Relacionarse con un pueblo y que ese pueblo camine con sus propósitos. Y en este pasaje se nos presentan 4 experiencias, se nos hablan de 4 experiencias al menos, que fueron traducidas en símbolos para que el pueblo los recordara fácilmente. 4 experiencias traducidas en símbolos para que el pueblo los recordase. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que su pueblo recuerde? ¿Cuál es el problema del ser humano? Tiende a olvidar y cometer los mismos errores. Y la primera experiencia que se nos habla luego de la entrada al Jordán es que Dios les mandó
en los versículos del 2 al 9 a circuncidarse. Esa fue la primera experiencia que leímos. Los versículos del 2 al 9 habla acerca de la circuncisión. Y la circuncisión no es otra cosa, o no simboliza la restauración del pacto. ¿Por qué la restauración del pacto? Porque los que habían nacido durante su travesía en el desierto, ninguno de ellos estaba ¿qué? Circuncidado. Los que habían sido circuncidados fueron los que comenzaron antes del viaje. Pero esa generación murió en el desierto porque no obedecieron ni creyeron a Dios. Y Dios no premia la incredulidad ni la desobediencia. La Biblia dice en el libro de Hebreos que murieron a causa de su incredulidad. Pero hubo una generación nueva que se levantó. Los hijos de aquellos que habían dicho que Dios los iba a matar en el desierto. Y que ellos y sus hijos morirían. Gente que no había creído que Dios los llevaría hasta el otro lado. ¿Y qué Dios hizo? Eso es lo que ustedes quieren. Continuamente se están quejando y poniéndome a prueba. Pues ¿qué Dios hizo? Perfecto. Ya que eso es lo que ustedes piensan de mí. Eso que piensa de mí le vendrá conforme a vuestra fe, o sea, hecho. ¿Y qué pasó? Dice la Escritura. Murieron en el desierto. ¿Pero qué pasó con sus hijos? Dios tenía un plan. Y Dios tenía una promesa. Y Él honra su plan y su promesa. Estos hijos que ustedes dijeron que no pasarían, eran chiquititos, no entendían las maquinaciones y elucubraciones de los mayores. Ellos son los que van a entrar. Tenemos que tener cuidado nosotros, los mayores, porque muchas veces esas cosas se pueden repetir y repetir. No es que Dios no puede hacer esto, no es que Dios lo que quiera hacer esto. Dios hace lo que Él hace. Él es Dios. Él hará lo que ha pensado. Él hará lo que ha determinado. Así que la razón de la circuncisión era esta. Este pueblo estaba bajo la afrenta de Egipto, y durante ese tiempo no se habían circuncidado. O sea, habían olvidado la señal del pacto de su Dios. El propósito era restablecer la señal del pacto entre Dios y su pueblo, como decía Génesis 17:11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ustedes todos saben aquí, que son adultos, ¿qué es el prepucio? ¿Algunos de ustedes circuncidados? El hermano y yo somos circuncidados. Pues los otros no son circuncisos. En aquel tiempo era una necesidad la circuncisión por causa de era señal del pacto. ¿Qué hace el prepucio? Cubre el lugar por donde nosotros hacemos lo que hacemos. ¿Verdad que sí? Y hasta que eso no se remueve, no podemos llevar a cabo las cosas que hacemos con lo que Dios nos ha dado. Note que Jehová dirigió a Josué a reanudar el rito de la circuncisión, y la razón era la siguiente. Ellos no habían sido circuncidados. Durante 40 años no había habido circuncisión. El resultado fue que Dios quería renovar una relación con su pueblo, para que este pueblo lo reconociera como su soberano y afirmara su disposición a obedecer. Porque ¿qué no estaban haciendo? Obedeciendo. Pero mientras el prepucio está, ¿se pueden llevar a cabo las cosas que los hombres hacen? No. ¿Qué hace? ¿Qué pasa con el prepucio? Tiene que desplazarse o ser cortado. En el caso del pueblo de Israel, Dios no quería que tuvieran prepucio. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que haya algo en tu vida que obstaculice tu relación continua con Él para llevar a cabo su voluntad. ¿Están entendiendo?
Ese era el propósito. Estar libre para hacer su voluntad en todo tiempo. Pero el prepucio lo que hace es que cubre esa parte del hombre, y eso lo que significa es que hay un obstáculo. De hecho, causa hasta infecciones cuando no hay buena higiene o limpieza. Todo eso tenía un simbolismo espiritual. No debe existir nada que obstaculice tu relación con Dios. La circuncisión es un ritual que se celebra una sola vez. Con todo lo importante que es la circuncisión en la carne, en el Antiguo Testamento Moisés le daba más importancia a la circuncisión del corazón. Y Dios también. Mire lo que dice Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Vieron eso? O sea, no debe haber nada que cubra tu corazón de tal manera que tú no te relaciones con Dios en todo tiempo. El pueblo de Israel, a través de las edades, la mayor parte de ellos ha sido incircunciso de corazón. Se circuncidaban la carne, tenían el ritual, pero no tenían la sustancia. Su corazón tenía deseos que cubrían su corazón y no escuchaban ni servían a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Una metáfora. La circuncisión es una metáfora que significa quitar las pasiones terrenales. También es una imagen de la regeneración. Y también es la imagen de recibir un nuevo nacimiento. ¿Ve? He removido lo que obstaculiza y viene lo nuevo. Es importante resaltar esto. También en Jeremías 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 4, el profeta dice las mismas palabras porque el pueblo seguía después de más de 1000 años, ¿cómo? Con un corazón incircunciso, y le dice: circuncidaos a Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. O sea que el prepucio tiene que ver con la maldad. Porque la maldad obstaculiza una conexión directa ¿con quién? Con Dios, porque Dios es luz. Dios es justo y bueno. ¿Cómo se aplica esto a tu vida? Tienes que pensar en ello. Aquí, entonces, si queremos remover el prepucio, sería una señal de arrepentimiento y fe que obedece. Cuando Dios le está diciendo circuncida tu corazón, le está diciendo al pueblo: arrepiéntete de tus maldades, de tus obras, de tus pecados, cree en mí y obedece. Eso es lo que Dios está diciendo: circuncidaos el prepucio de vuestro corazón, vuélvete a mí. Nosotros sabemos eso por lo que dice la Escritura en tantos pasajes. Vayamos a, por ejemplo, a Hechos 7:51. En el libro de los Hechos, eso está después de Juan, la Biblia dice en el versículo 51, duros de cerviz o de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo
como vuestros padres, así también vosotros. Aquí Esteban le está diciendo al pueblo judaizante, a los líderes judíos que se supone que dirigieran el corazón del pueblo a Dios, que ellos eran duros de servicio, o sea, el cuello no lo doblaban, no se humillaban delante de Dios, pero también eran duros de corazón. Y esa dureza lo que hacía era resistir ¿a quién? Al Espíritu Santo. Por eso debe ser removida. Te pregunto, amado hermano, ¿qué cosas en tu vida endurecen tu cuello para humillarte delante de tu Dios y endurecen tu corazón para no escuchar y andar en sus caminos? Nosotros tenemos que empezar a identificar aquellas cosas que deben ser cortadas. Circuncidemos el prepucio de nuestro corazón. O sea, eso hay que cortarlo, eso no se puede dejar ahí. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel eso. Acuérdense que era otra época. La mujer no se circuncida, quien se circuncidaba, ¿quién era? Más adelante veremos qué es lo que se instituye a todo eso. Note que el pueblo se circuncidó todo. Y crearon básicamente una colina llena de prepucios, porque entre los guerreros nada más había más de 600,000 hombres. Entre los guerreros de 20 años arriba, más de 600,000 hombres. Así que imagínense, más de 600,000 prepucios formando una colina. Por eso se le llamó a aquel lugar Givat Aralot, la colina de los prepucios. El propósito era separar al pueblo por completo de sus prácticas de desobediencia y del corazón esclavizado a Egipto, o sea, al pecado. Y separarse para Dios, renovar el pacto con su Dios. Quiero que noten que la identificación del individuo como pueblo del pacto o la comunidad del pacto era un prerequisito para participar de la Pascua. Escuche bien, así como el bautismo es un prerequisito para participar de la cena, la circuncisión era un prerequisito. Teníamos que circuncidarse antes de poder participar de la Pascua, como dice Éxodo 12:48. Mas si algún extranjero morare contigo y quiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Para participar de la Pascua había que ser parte del pueblo que Dios vino a rescatar. Había que tener un pacto con Dios. Teníamos que tener la señal del pacto con nuestro Dios. ¿Lo captan? Ahora es lo mismo. Lo digo porque muchas iglesias, gente que no ha sido bautizada, está aquí celebrándolo. No le están haciendo caso a Dios, no están justificando a Dios, sometiéndose a aquello que el mismo Cristo se sometió porque Él dijo que era justo. ¿Y qué es lo justo? Lo que Dios ordena es justo. En este texto, en el libro de Josué, ¿qué marca la circuncisión? ¿O qué señala la circuncisión? La circuncisión marcaba y señalaba la separación. Porque cortas y lo dejas. Ellos no se llevaron los prepucios. Imagínate tú, hay gente que carga con los prepucios de sus hijos. Ah, yo me acuerdo. Y lo tienen en libros. Y lo secan. Como un recuerdo. ¿Aquí alguno ha hecho eso? Hay gente que hace eso. Yo he visto personas que tienen en los libros secos los prepucios de sus hijos.
Hay cosas en esta vida con las que hay que cortar y apartarse de ellas. Con las que hay que mirar hacia adelante y nunca mirar atrás. El prepucio representaba en ese contexto, en el contexto del pueblo de Israel, la separación de Egipto y el alejamiento de la vergüenza, del oprobio. ¿Qué oprobio? La vergüenza y la desgracia asociada con su vieja vida en Egipto, donde moraban como esclavos. Y el prepucio del corazón refleja lo mismo. Nos habla de la vergüenza de un corazón que está esclavizado por el pecado y gobernado por el mundo. Y Dios nos está diciendo, ustedes no son iguales que los demás, ustedes no pueden ser gobernados por el mundo. El soberano de sus vidas soy yo, dice Jehová. Eso es lo que está básicamente diciendo el texto. Lo que nos lleva a la segunda experiencia, que también se tradujo en un símbolo, la Pascua. En los versículos siguientes, vaya conmigo nuevamente a Josué. Dice que celebraron la Pascua. Josué capítulo 5. Vaya conmigo a ese versículo 10, donde dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Mire, amados, ¿usted sabe lo que significa Gilgal? Gilgal significa lugar de alejamiento. Eso es lo que significa. De allí el nombre que se le dio al lugar. Ese fue el día y el lugar donde los hijos de Israel cortaron sus prepucios para alejarse de la esclavitud de Egipto, literalmente. Aunque ellos ya habían sido liberados por Dios, no se habían circuncidado, no habían renovado el pacto. Estaban entrando a la tierra prometida por primera vez, estaban cruzando el Jordán. Sabemos que una tribu se quedó antes del Jordán, pero la tierra que Dios había prometido era la que iba después del Jordán. Y aquel lugar, el principio, la entrada a aquella tierra le llamó Gilgal, que significa alejamiento. ¿Qué Dios le estaba diciendo al pueblo? Ustedes se tienen que alejar de las prácticas de las naciones. Ustedes son un pueblo diferente, un pueblo santo. Así que la Pascua, cuando ellos comienzan a celebrar la Pascua, ¿qué simboliza? Simboliza la liberación. Simboliza el rescate de la esclavitud. Es una fiesta que celebra la liberación y el rescate de la esclavitud por un medio. Habiendo sido circuncidados y habiéndose identificados como la comunidad del pacto, ahora ellos estaban calificados, antes no, para participar de la Pascua, la celebración que celebra la redención, o el rescate, o la libertad a la que Dios nos lleva. Si no hay relación con Dios, todavía lo que queda es la esclavitud y el pecado. ¿Están entendiendo el texto? De manera significativa, estas dos prácticas, la circuncisión y la Pascua, que eran principales en el Antiguo Testamento, se nos comparan en el Nuevo Testamento con el bautismo y la Pascua. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 13. Colosenses capítulo 2 está después de Filipenses y antes de Tesalonicenses. Y allí dice, voy a leer del 11 al 13. ¿Lo tenemos? Dice, en él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Fíjense que dice punto y coma. El punto y coma tiene el propósito de ampliar el pensamiento. Y dice allí,
sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. A vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Ves lo que está diciendo? Está relacionando y atando la circuncisión con el bautismo en cierto sentido, no en todos los sentidos, pero en cierto sentido, como una identificación de ser parte del pueblo del pacto. El pueblo que creía a Dios tenía que circuncidarse. De hecho, la circuncisión se le dio a Abraham como sello de que había alcanzado justicia porque le creyó ¿a quién? A Dios. Note, se le dio a ellos y a sus hijos en un sentido. El bautismo es un poco diferente porque el bautismo es hasta para las mujeres. Y las mujeres no se circuncidan. Aunque en esta época, con la ideología que existe ahora, ellos debatirían eso porque su mente se ha desviado y están un poco locos la gente ahora, diciendo que los hombres son mujeres y las mujeres son hombres y cosas así. Hermano, eso es un daño mental. Eso es una condición del pecado del corazón. La gente dice, mira, esto es que ellos son así. Sí, el hombre siempre, desde que nace en pecado. Y cada persona tiene su propensión a ciertos pecados. Y cuando el pecado gobierna sus vidas, se desvían y se distorsionan del camino. Pues hay muchos que toman ese camino distorsionado del pecado, pero vamos a llamarle como Dios le llama, desvío de la meta, distorsión, pecado. No le llamemos enfermedad, no tratamos de ablandar las cosas se llaman como Dios las llama. Por eso, aquellos que Dios libera de ese pecado de homosexualidad o de lesbianismo o de cualquier cosa que se invente la gente o de mentira o de cualquier otra clase de pecado, es de la misma manera, removiendo el prepucio de su corazón, cortando con aquello. ¿Y quién tiene el poder para hacer eso? Dios. Yo conozco a bastantes personas, algunas personas que me han impresionado cuando Dios los ha apartado de esos caminos y ahora ministran la palabra de Dios como ningún otro. Porque Dios no tan solo vino a salvar a los murmuradores, ni a los hechiceros, ni a los asesinos. Dios vino a salvar también homosexuales y lesbianas. Por eso es que cuando vienen por ahí, entran por ahí, tú no los echas. Tú los expones ¿a qué? Al que puede transformar su alma. Tú los tratas con gracia. No estás de acuerdo con su estilo de vida, pero los tratas con gracia para exponerlos ¿a qué? A la palabra que corta, que discierne, que transforma, que convierte, que da vida. Eso es todo. Tenemos que tener cuidado cómo nosotros tratamos. Yo me acuerdo que una vez yo me tuve que meter en medio de una persona que le estaba tirando peñonazos a uno. Y como yo era pelotera en aquel entonces, pues me metí en el medio y empecé a coger me dolía, porque las tiraban duro, pero yo estaba agajando los peñones para que no le dieran al pobre muchacho, que se llamaba Rey. Y yo todavía no era muy cristianito en aquel entonces, pero estaba comenzando en los caminos del Señor y el Señor me mostró eso tan sencillo. Pero como todavía no estaba amansado, yo le dije, si me vuelvas a tirar otra y le llegas a pegar a él, se me salió la carne en aquel entonces, porque el prepucio no estaba completamente, yo dije, yo voy a acabar contigo. Era joven, tal vez ahora no hubiera dicho eso, pero como quiera lo hubiera defendido. No su estilo de vida, porque yo no corro con ese tipo de cosas. Como tampoco corro con la murmuración, ni con toda clase de pecados que la Biblia enseña. Pero eso significa que yo voy a hacer pecado para tratar con el pecado. Nosotros lidiamos con el pecado como el Señor lidia con el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Eso es todo. Amado hermano, la razón de la Pascua era la fiesta que celebraba la salida o el éxodo de Egipto rumbo a la tierra prometida.
La señal del pacto entre Dios y Abraham nos habla de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, pero también ilustra el juzgarse a uno mismo y guardarse de la inmundicia de la carne, y ambas cosas son necesarias para obtener la victoria. ¿Quién se supone que se circuncidara? La persona, ¿no? Circuncidad el prepucio de vuestro corazón, de la carne, que era un símbolo de que Dios había circuncidado ¿qué? El corazón. Así que el propósito de todo esto es recordar que hace 40 años Dios había obrado con gran poder. Y también es una expresión de reflexión. El propósito de la Pascua es que en el momento que lo celebres pienses y reflexiones y recuerdes las obras de Dios y lo que hizo a tu favor para librarte de la esclavitud, del pecado, en el caso de ellos de Egipto y de Faraón, en el caso nuestro del mundo y del diablo, que nos tenía atados. ¿Cuál es el resultado de la Pascua? Consolidar. ¿Saben lo que es consolidar? La consolidación de las relaciones entre Dios, o sea, consolidar, tener algo sólido ¿con quién? ¿Cuántos de ustedes experimentan una relación sólida? Hay muchos que lo que tienen son relaciones turbias. Son como la estatua de Nabucodonosor, cuyos dedos son de barro y hierro al mismo tiempo. Y cualquier cosa que la destroza. Pero el propósito de esto era consolidar, afirmar, confirmar, ¿ve? La relación del pueblo con su Dios y afirmar al pueblo como una nación distinta. Y la palabra distinto, diferente, significa santo. Ustedes los que han creído son un pueblo santo. Lo que nos lleva al tercer símbolo, el fruto de la tierra, símbolo de la provisión de Dios, de la provisión generosa de Dios. La razón, hasta ahora había esta gente dependido del maná, que era el pan que descendió del cielo, que era como aceitoso, como culantro, dice ahí la descripción. Pero noten que en el texto, al día siguiente que ellos comieron del fruto de la tierra, ¿qué sucedió? Cesó el maná para no comerlo nunca más. La provisión del maná cesó para dar paso a otra clase de alimento, para nutrir la vida del pueblo. Y la provisión ordinaria de la tierra reemplazó al maná. Pero el pueblo tenía que acordarse que ambas cosas, el que realmente estaba proveyéndolo, ¿quién era? Dios, porque la tierra es del Señor. Si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 11 al 20, dice Deuteronomio capítulo 8 del 11 al 20, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca, del pedernal,
que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué le va a dar el fruto de la tierra? Para confirmar su pacto, porque Él había prometido darles la tierra, dice, para confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Ellos tenían que recordar, el pueblo olvidó, obviamente. No circuncidaron el prepucio de su corazón. Y costó. El propósito de este símbolo era que el pueblo entendiera y conociera los productos de la tierra y confirmara la generosidad del Señor y el cabal cumplimiento de sus promesas. Cuando habla del fruto ahí, quiero que cada vez que tomes y comas del fruto de la tierra, tú te acuerdes que yo soy generoso contigo y que soy fiel y cumplo mi palabra. Oye, amigo mío, cada vez que tú comes, ¿te acuerdas de eso? Que Dios ha sido generoso contigo. Nosotros estamos dando un estudio y uno de los días que estamos era el pan de cada día, dánoslo hoy. Y lo que significa. Eso se da los martes. Ahora quiero decirles algo al respecto de todo esto. El maná es símbolo de Cristo. La Biblia lo dice y lo enseña claramente en el Nuevo Testamento. Ilustra a Cristo en su encarnación. Él dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Así que el maná simboliza a Cristo en su encarnación, cuando se hizo carne. Y muestra la provisión de Dios para nuestras necesidades en el desierto. La provisión de Dios para nuestras necesidades en el desierto de la vida es Cristo. Pero el fruto de la tierra, ¿qué representa? El propósito era que la gente siempre estuviera comiendo del maná, o que comiera del fruto de la tierra. ¿De cuál era? Del fruto de la tierra. Tenían que recordar el maná, por eso se le puso el maná dentro de un potecito y lo guardaron en el arca, para que se recordaran de la provisión de Dios en el desierto. Nosotros siempre tenemos que estar recordando la provisión de Cristo en la cruz del Calvario, a favor nuestro. Y su vida aquí en la tierra, su encarnación. Pero el fruto de la tierra ilustra a Cristo en su resurrección. Escuche esto. El fruto de la tierra señala y simboliza a Cristo en su resurrección después de entrar en las bendiciones de Canaán. O sea que por medio de Cristo usted participó ¿de qué? Del maná. De lo que Él hizo en su vida aquí cuando se encarnó. Pero debido a que Él resucitó, ahora usted también es partícipe del fruto y de las bendiciones prometidas, porque usted, al entrar en Cristo, ha entrado a la tierra prometida. Lo que nos lleva al último símbolo se encuentra en los versículos del 13 al 15. Note lo que dice Josué, capítulo 5, versículos del 13 al 15. Especialmente el versículo 13 dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada. ¿Cuál era el símbolo? La espada. Y la tenía desenvainada. ¿Qué simboliza la espada desenvainada? La victoria que provee el Señor. Ellos estaban entrando, pero la victoria no le pertenece a ellos. La victoria y la guerra le pertenece al Señor. ¿Tú sabes que Jehová es poderoso en batalla? Él es el Señor de la guerra.
que no es con espada ni con ejército, sino que con su Santo Espíritu, que en vano vela la guardia si Jehová no la cuida, la ciudad, que todo es vano si Dios no está presente, que no hay fuerza, ni sabiduría, ni entendimiento sin Jehová, que estamos perdidos si Dios no está con nosotros. Pero si Dios está con nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En su nombre asaltaremos muros, en su nombre destruiremos ejércitos. 1000 a mi izquierda, 10,000 a mi derecha, pero a mí nada me pasará. 1 enfrentará a 1000 y 2 acabarán con 10,000, porque Jehová está entre nosotros. ¿Qué simboliza la espada? La victoria. ¿Quién es el que aparece al final de Apocalipsis diciendo que sale venciendo y para vencer? ¿Quién es el victorioso? Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es el que llevó cautiva la cautividad? El comandante y jefe de los ejércitos del Dios viviente. Jesucristo. Amados, Josué cuando entró a la tierra sabía que Dios estaba con él. Pero aún sabiendo que Dios está con uno de vez en cuando, ¿qué hace? Se preocupa. Él entró a ese lugar y sabía que tenía un plan y Dios lo había puesto al frente. Y yo me imagino a él pensando, ¿y cómo le vamos a meter mano a esa ciudad? ¿Cómo le vamos a meter mano a eso? ¿Cuál será la estrategia? Y de repente ve a la distancia y le da miedo a uno. Si hacemos lo que no debemos, en vez de ganar, ¿vamos a qué? A morir. Y de repente se encuentra con uno. Y él le dice, ¿tú eres de nosotros o de ellos? ¿Por qué? Porque el que estaba al frente le inspiraba a él cautela y temor. Y parece que él había sentido ese temor en algún lugar. ¿Dónde usted cree que lo había sentido? En el tabernáculo. Porque ¿quién vivía y estaba allí de día y de noche en el tabernáculo? Y no se faltaba del tabernáculo. ¿Y sucedió a Moisés? Josué. Pero él le tenía temor. Porque créeme, a Dios hay que temerle. Dios, una de sus características es que es temible. La gente ahora hace lo que hace en las iglesias y en sus vidas personales por una sola razón. ¿Sabe cuál es? No hay temor de Dios. Pero cuando hay temor de Dios, las personas se apartan del mal. Mire, amado, note el resultado del encuentro. Vamos a leerlo para que se grabe en nuestros corazones la palabra. El cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él estaba cauteloso. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y aquel varón le respondió, no. Eso no fue un no. Mas como príncipe de los ejércitos de Jehová he venido ahora. ¿Quién es ese que está hablando? Una manifestación preencarnada de Cristo. Lo que estaba sucediendo ahí era lo que se conoce como una cristofanía. Cristo significa ungido, fanía significa tomar forma. Es cuando alguien se manifiesta en cierta forma. El Señor había asumido la forma de él, del varón que él estaba viendo. Él no estaba hablando con alguien con el que se puede jugar, ni burlarse. Una aparición preencarnada de Cristo como príncipe de los ejércitos de Jehová.
Cristo no viene solo para ayudar. Ciertamente Él nos ayuda. Ciertamente también no viene para hacernos daño como no llegó para hacerle daño ni a Josué ni al pueblo. Pero cuando Él viene para tomar el control en la batalla. Yo no vengo aquí a recibir instrucciones. Yo vengo como el que ordena la batalla. Yo soy el jefe aquí y ustedes lo que van a hacer es seguirme a mí. ¿Vieron? Y por eso le dijo, no es que te voy a ayudar, no es que estoy contigo. Es que tú vas a estar conmigo y yo voy a dirigirlo todo. Y él levantó la batalla. Quien levantaba la espada para dirigir los ejércitos era ¿quién? El general de los ejércitos. ¿Quién es el general de los ejércitos? Yahweh. ¿Quién es él? La segunda persona de la Trinidad. El ángel de Jehová. Había asumido esa forma porque él hace lo que quiere. Un día se quiso presentar como fuego en una salsa. Otras veces se quiere presentar como nube en medio del pueblo. A veces se quiere presentar como una columna de fuego. Otras como una nube para dirigir. Un día quiso hacerse hombre. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Y por eso cuando en su época aquellos le dijeron, tú no has visto ni a Abraham y vienes a hablar ni a nosotros. Y de momento él le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Mostrando y declarando quién él era. Él es el que es. ¿Entienden? ¿Cuál fue el resultado de ese encuentro? Josué se postró. ¿Cuál fue el propósito de ese encuentro? Mostrarle que Dios es responsable y por tanto la victoria es segura. Cuando Dios se dispone y se levanta como varón guerrero, no hay quien le detenga. Él quería inspirar a Josué a que no se intimidara con lo alto de las murallas y con los ejércitos y los gigantes que iban a estar enfrentando, porque iban a enfrentar gigantes enormes, gigantescos. Todos nosotros los que estamos aquí, incluyendo el más alto de nosotros aquí, era un enano comparado con ellos. Una langosta comparado con ellos. Pero también los ejércitos que iban, él decía, no teman. ¿Por qué no teman? Porque yo estoy con ustedes, con la espada desenvainada. Lo que ustedes están haciendo aquí es mi batalla. Yo he venido no tan solo para darles la tierra, he venido también para impartir juicio sobre las naciones que han vivido de espaldas a mí. Un día, el Señor vendrá por segunda vez. El pueblo será recogido con Él en el cielo. Todos se virarán y mirarán la tierra, porque la hora del juicio ha llegado. Y el Señor ya no vendrá en un pollino, vendrá en un caballo blanco, venciendo y para vencer, como un guerrero fiel y verdadero, para ejercer el juicio de Dios sobre las naciones. Y se repetirá la historia. ¡Aleluya! Oh, amados hermanos, he aquí la prueba irrefutable de la divinidad. Dice la Biblia que Josué se postró y adoró. Él reconoció al que estaba frente a él. Ningún ángel verdadero, seguidor del Señor, jamás se ha dejado en todas las escrituras adorar. El único que ha querido adoración es Satanás. Pero
los ángeles de Dios, cada vez que cualquiera se postraba delante de ellos, levántate, pero póstrate ante Dios. Porque adorar significa postrarse. ¿Qué fue la reacción del encuentro con Dios? Postrarse y adorar. Lo que nos lleva a la conclusión de este mensaje. Esta conclusión tiene 3 exhortaciones, escúchenla. Se las voy a leer. Gilgal o Gilgal fue el primer lugar tomado de Israel en la tierra prometida. Y anticipa las bendiciones futuras, así como también nos recuerda las bendiciones pasadas para las generaciones futuras. ¿Qué estoy diciendo? Lo voy a explicar. Gilgal representa el lugar de renovación que nos apunta hacia todo lo que Dios nos ha prometido, las bendiciones que vendrán, pero también nos hace mirar hacia atrás, hacia las bendiciones que ya nos había dado Dios a través del tiempo, porque Dios bendijo al pueblo aún antes de sacarlo de Egipto y lo protegió durante todo el camino. En ese lugar, en Gilgal, se estableció la estrategia para la conquista. Y sugiere también una estrategia para ti, para mí y para todo creyente que quiere verdaderamente avanzar en su vida espiritual. Si tú quieres avanzar en tu vida espiritual, si tú quieres crecer en el Señor, allí se nos dice la estrategia. Primero, circuncida el prepucio de tu corazón. Es importante que trates con la carne. La circuncisión es importante en muchos sentidos, pero ciertamente la remoción de la carne ilustra la limpieza del pecado y la necesidad de la separación de la antigua vida. Note, sepárate de tu pecado. ¿Cómo? Ve a la cruz. Sepárate. Cada cristiano debe experimentar lo que significa las cosas viejas pasaron. Todo verdadero creyente experimenta eso. Si no lo experimenta, está en lo viejo, es esclavo y no ha sido salvado. Pero todo verdadero creyente experimenta que las cosas viejas pasaron y que tenemos y que todas sean hechas nuevas. Te pregunto, hermano, que estás aquí, ¿tú has experimentado eso? ¿Han pasado las cosas viejas en tu vida? ¿Has renovado tu pacto con Dios? Tu corazón está circunciso. Pablo decía, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Quién es la circuncisión? Los que en espíritu sirven a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Y cómo le llamó a aquellos que se circuncidaban la carne pero no tenían circuncidado el corazón? Perros y mutiladores. Guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores de la carne, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Ten cuidado, ten cuidado. Si tú no has removido el prepucio de tu corazón y solamente estás circuncidando la carne, la Biblia dice que eres perro, un mutilador, y tu fin será el lugar donde Dios echará a los perros. Esto es una promesa, una advertencia para que tomemos en serio a Dios, porque Él es un Dios santo. Él no viene
para que nosotros hagamos lo que quiera. Él viene a nuestra vida para dirigir como comandante y jefe a los soldados de los ejércitos del Dios viviente, de los cuales tú, hombre y mujer que has creído en Dios, eres parte. Tú y yo somos soldados del Señor Jesucristo. Y somos parte de los ejércitos de Dios. Amados, segundo, la celebración de la Pascua muestra la importancia de recordar la redención, el rescate o la libertad que tenemos a través del sacrificio del Cordero, del sacrificio de Cristo. La semana que viene, ¿qué vamos a celebrar? Si Dios lo permite. La cena del Señor. La Pascua de los creyentes. Lo que importa, hay 2 personas aquí que vamos a bautizar con la gracia de Dios pronto. Va a tener que ser un sábado, como a eso de las 9 de la mañana, y los vamos a bautizar con la gracia de Dios. Vamos a ponernos de acuerdo para ver qué sábados pueden ser bautizados. Son el hermano Juan, Johnny, y la hermana Lidia, con la gracia de Dios. ¿Ve? Mire, amado, cada cristiano debe experimentar y recordar estas cosas. La Pascua enseña lecciones acerca de la gracia de Dios. Porque el pueblo se merecía el sacrificio. No. ¿Habían guardado el pacto? No. Pero Dios sí guardó su pacto. Nos habla acerca del poder de Dios para libertar. Porque nos muestra cómo Dios liberó al pueblo de Egipto y cómo Dios nos libera a nosotros del pecado, de la muerte y del diablo. También nos habla acerca de la necesidad de la expiación, la necesidad de sacar del medio aquello que obstaculiza nuestra relación con Dios. ¿Y cómo se saca del medio? Jesucristo vino a sacar del medio lo que nos separaba de Dios. Nos habla también del sustento y de la fe. Nos habla de la objetividad de la fe, porque la fe del creyente no es ciega, está basada en los hechos portentosos y en las obras del Dios de Israel y de su Cristo. La fe cristiana no está basada en misticismos mongos, sino en cosas históricas que sucedieron en verdad. No son principios etéreos. Es el servicio a un Dios que se metió en la historia, gobierna la historia, controla la historia y vino y se hizo hombre. También vemos en la Pascua el sustento espiritual. Dios es el alimento verdadero del creyente. Jesucristo es el alimento verdadero del creyente. Mi comida, dice, mi sangre, verdadera bebida. Mi carne, verdadera comida. El que bebe y come de mí tiene vida eterna. Así que mientras celebramos al Cordero, debes preguntarte, ¿cómo celebras tú la Pascua del Señor? ¿Cómo lo has celebrado últimamente? ¿Cuál ha sido tu motivación y tu corazón? ¿La has estado tomando como se debe? Y finalmente, la última exhortación, la cristofanía, la manifestación del Señor allí frente a Josué, subraya la importancia de encontrarse con Jesucristo mismo. Los sacramentos o símbolos sirven como señales útiles y visibles de verdades espirituales. Pero no hay nada que sustituya la experiencia de gozar y participar de la relación personal con Cristo. No hay nada que sustituya el encuentro personal con Cristo, el caer postrado delante de Él y el adorarlo. Nada lo sustituye. ¿Qué dijo Josué?
se encontró con el Señor y dijo, mira el texto, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Note, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Esta debe ser la pregunta que cada creyente debe hacerse cada vez que abre las Escrituras. Cada vez que abras las Escrituras, en oración, póstrate y adora y dice, ¿qué dice el Señor a su siervo? El resultado final es que todos nosotros necesitamos un Gilgal. Todos nosotros necesitamos un tiempo para alejarnos de todo aquello que nos separa de Dios y renovar nuestro encuentro con Dios. Y te pregunto, ¿qué puedes hacer tú para desarrollar un hábito diario de encontrarte con tu Señor? ¿Qué puedes hacer tú? Tienes que tomar esa decisión tú mismo. Tú conoces tu tiempo, tú conoces tus horarios y tú conoces tu necesidad. Es tiempo de que tú tengas también tu Gilgal y te alejes de aquello que esclaviza. Un lugar de alejamiento de las cosas que nos atan para renovar nuestro compromiso con Dios. Un lugar donde nos apartamos del mundo y nos acercamos a Él. Y nos comunicamos con Él. Un lugar donde comemos con Él. Donde Él nos sustenta y alimenta nuestras almas. ¿Tienes tu Gilgal? Soberano Señor, hemos expuesto tu palabra. Espíritu Santo, que seas tú grabando en nuestros corazones las verdades aprendidas en este texto acerca de la circuncisión, de la Pascua, del fruto de la tierra y de la espada. Graba y sella tus palabras en nuestro corazón y enséñanos a ser un pueblo y a reconocer lo que somos. Y que como se le ordenó a Israel, nosotros también mostremos por la vida que nuestro corazón es circunciso para con Dios. En el nombre de Jesús. Se apoya en Cristo y en su obra a favor nuestro. Y se alimenta de Él todos los días. Porque para nosotros, Señor, tú eres nuestro Canaán. Tú eres para nosotros la verdadera tierra prometida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.